Padre Santo, en este primer día de la semana queremos recordar ah, que la semana pasada, de lunes a sábado, tú fuiste bueno para con nosotros en gran manera. Nos diste todo lo que necesitábamos y aún más. Nos diste descanso, los alimentos, salud, la vida, ah, tu fidelidad, tu presencia se hicieron presente todos los días la semana pasada, Señor. Y ahora este primer domingo, este primer día de la semana, domingo, queremos agradecerte porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, tú eres bondadoso y misericordioso para con nosotros. Queremos, Señor, seguir poniendo este servicio en tus manos, suplicando tu presencia y la obra del Espíritu Santo. Que como cantábamos, queremos ahora rogarte una vez más, abre mis ojos, oh Cristo, queremos verte engrandecido, queremos verte, Padre, glorificado, queremos ver a Cristo tal y como Él está ahora, a la diestra del Padre, como el Señor de señores. Y queremos a Él y solamente a Él adorar ahora por medio del estudio de la palabra, así como lo hicimos por medio de estos cánticos espirituales, queremos ahora adorarle por medio del estudio de la palabra, de tu palabra. Queremos también suplicar tu más rica bendición sobre los niños que van ahora a estar también escuchando tu palabra. Queremos agradecerte por las maestras, los ayudantes, suplicarte que tú vayas con ellos, que tu espíritu descanse sobre ellos, tu espíritu le dirija, Padre, para que ellos hablen conforme a tu verdad. Bendícelos pues, Padre. Bendícenos a nosotros también. Una vez más también nos recordamos de nuestro querido hermano pastor Jesús Villalobos. Que tú, Padre, en tu gracia y en tu amor para con él, le dé una perfecta, absoluta, Padre, salud. Restáurale pues su salud, Padre. Y que él esté bien, Padre. Gracias porque todo salió bien. Gracias por ser misericordioso y bueno para con él y su familia. Por la cual, Señor, te suplicamos que tú sigas bendiciéndoles según tu gracia, Padre. Que tú les cuides a esta familia completa del mal y del peligro, Señor. Y ahora, Señor, una vez más, abre nuestros ojos, oh Cristo. En tu nombre oramos. Amén. Gracias a las maestras, ¿no? Y a las ayudantes que domingo tras domingo tienen a nuestros niños. Como hermano pastor, ¿no? Le recomiendo, le exhorto para que den gracias a las maestras, den gracias a las personas del coro, ¿no? Le hagan saber que ustedes están agradecidos por sus servicios, ¿no? Por lo demás, ustedes pueden abrir las escrituras en el libro de Mateo. Allí vamos a encontrar la porción bíblica o el texto bíblico que vamos a desarrollar en esta mañana. Mateo, aquello que conocemos como el Sermón del Monte. Nuestro texto está en Mateo 6, versículo 12. Es un versículo que vamos a desarrollar. Este es el texto bíblico de esta mañana. Así que, si fuera tan amable
de acompañarme a leerlo conmigo en voz alta, se lo agradezco. Mateo 6, versículo 12 solamente. Dice, todos juntos, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Creo que la mitad de ustedes, si no menos, lo leyó conmigo. Léalo. Vamos a leerlos una vez más, por favor. Léanlo en voz alta junto todos conmigo. Mateo 6, versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Gracias, hermanos. Miren, este es el pasaje bíblico que vamos a desarrollar en esta tarde ya casi. Y vamos a ver, para desarrollarlos, para desarrollar el texto bíblico, vamos a ver 3 puntos. Y bajo estos 3 puntos desarrollamos entonces el estudio. Si está tomando nota, y como siempre le digo, eso deberían de ser cada uno de ustedes, el primer punto a desarrollar es el problema. Dicho sea de paso, el título del estudio es simplemente, y perdónanos nuestras deudas. Y perdónanos nuestras deudas. Así que pueden escribir primero el título, y perdónanos nuestras deudas. ¿No? Entonces esta porción bíblica tiene esta petición tiene 3 partes. ¿No? La primera es el problema, la segunda es el ruego, y lo tercero es lo que asume el texto, ¿no? El problema que declara el texto, el ruego que vemos en el texto, y en tercer lugar, lo que asume el texto, ¿no? Sencillo, estas 3 partes. Entonces vamos a desarrollar la primera. La primera es el problema, la deuda, ¿no? Miren, al principio leímos en Lucas 7. En Lucas 7, tanto en Lucas 7 como en Mateo 18, en Mateo 18 lo que vemos es, en realidad, es una ilustración, ¿no? O una parábola que el Señor Jesucristo hace. En Lucas 7, sin embargo, es un acontecimiento histórico real que tomó lugar, donde Jesús estaba en la casa de un fariseo. Dice la Biblia en Lucas 7 que Jesús fue invitado por un fariseo a su casa. Jesús acepta, y mientras estaban allí, una mujer escuchó que Jesús estaba en la casa del fariseo y fue allá. Y cuando llegó, dice que se puso detrás de Jesús, o sea, implicando que Jesús estaba sentado, ¿no? Con los pies para atrás, y entonces comenzó a llorar sobre sus pies, comenzó a juzgarle a sus pies con sus lágrimas, ¿no? Y también a lavarle los pies con perfume. Y el fariseo dice, si este fuera profeta, como dice ser, supiera quién y qué tipo de mujer es la que lo está tocando. Parece ser que la mujer era famosa en el pueblo, ¿no? Y sin duda era una prostituta, ¿no? Y el fariseo dice, este no puede ser el profeta, este se está dejando tocar de una pecadora, de una prostituta, ¿no? Y Jesús le dice, permítame decirte algo, Simón. Y Simón le dice, sí, maestro. Y Jesús le dice, había una persona que tenía 2 deudores, un acreedor que tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 40, 50, ok. Le dice, estos, como no tenían con qué pagar, no tenían cómo pagar, dice, el Señor le perdonó a ambos las deudas. Y le dice, Simón, una pregunta. ¿Quién de los 2 tú crees que va a amar más? Y Simón le dice, me parece que al que más se le perdonó. Y Jesús le dice, muy bien o correctamente ha juzgado Simón. Y le dice, mira, Simón,
Tú, cuando yo entré a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies. Sin embargo, dicho sea de paso, dice las Escrituras que Jesús se voltea mirando a la mujer, pero hablándole a Simón. Y le dice, Simón, tú no me diste agua para lavarme los pies, pero esta mujer, mira cómo me lava los pies, con sus lágrimas y con su cabello. No, él dice, Simón, cuando vine aquí, entré a tu casa, tú no me recibiste con un beso. Simón, sin embargo, esta mujer no ha dejado de besarme los pies. Simón, tú no juzgaste mi cabeza con aceite. Esta mujer no ha dejado de juzgar, lavar mis pies con perfume. ¿Cuál es la implicación? Simón, tú no me amas porque a ti no se te ha perdonado ninguno de tus pecados. Esta mujer, Simón, fue perdonada. Y como su deuda era grande, ella me ama mucho. Tú no me amas nada. Esa es la realidad. Tú no me amas porque yo no te he perdonado tu deuda. Esta mujer me ama mucho porque se le perdonó una deuda grande. Y las Escrituras aquí en otros lugares enseñan, ¿no?, que todo ser humano tiene una deuda con Dios que no puede pagar. Las Escrituras aquí mismo en Lucas 7 dice, y como no podían pagar, el Señor le perdonó la deuda, ¿no? Entonces, el punto de las Escrituras, el problema es el pecado, que el pecado es como una deuda para con Dios que todos tenemos y no podemos pagar. En las Escrituras vemos una descripción del pecado como diferentes, ¿no? Una que usa es transgresión. Y la transgresión se refiere a cruzar la línea, ¿no? A cruzar la línea o a salirse del camino. Otra descripción o palabra que la Biblia utiliza para referirse al pecado es iniquidad. Transgresión e iniquidad. Iniquidad es aquello que es moralmente asqueroso, moralmente sucio, ¿no? Como violar a un niño o cosa parecida. Ahora, es cierto que la Escritura dice que todo pecado delante de los ojos de Dios es sucio, es moralmente sucio, ¿no? Pero aquí vemos que se refiere a una deuda. Entonces, bajo el problema es la deuda o el pecado, yo quiero hacer dos preguntas. La primera pregunta es esta: ¿por qué nosotros tenemos una deuda u obligación para con Dios? ¿Por qué todo hombre, toda mujer, toda persona, por qué tienen una deuda u obligación para con Dios? Miren, todo ser humano tiene una deuda para con Dios, en primer lugar, porque por lo que Él hace por ellos, por lo que Él hace por ellos. No, o sea, Dios nos da todo lo que tenemos, pero Él lo hace, entre otras cosas, con un propósito. Todo lo que nosotros tenemos es dado por Dios, lo recibimos de Dios. Las Escrituras dicen en Santiago 1, versículos 16 y 17, dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, el Padre de luz, ¿no? Y por supuesto, porque Él nos da todas las cosas. ¿Para qué Él nos da todas las cosas? Bueno, Romanos 11, entre otros versículos bíblicos, responden a esta pregunta. Romanos 11, versículo 35 y 36 dice: ¿o quién le dio al primero para que le fuese recompensado? El versículo 36, en realidad el que quería leer, dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea dada la gloria por los siglos.
¿no? Todo, en realidad, lo que Dios te da o lo que tú tienes, te lo da Dios. Y todas las cosas son de Dios, son para Dios y son por Dios, ¿no? Mira, si yo te hago la pregunta, ¿quién te da a ti la habilidad para pensar y razonar? ¿Quién te ha dado a ti la habilidad para pensar y razonar? ¿Qué tú tendrías que decir? Las escrituras dirían Dios. Dios te ha dado a ti la habilidad para pensar, para razonar, ¿no? La habilidad para amar, nuestra vida, el aliento, tu corazón y todos tus órganos funcionan por Dios. Y usted dirá, mentira. Y yo le digo, ¿saben qué? Si Dios en este momento dice, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. Tu corazón y todos tus órganos funcionan porque Dios te está dando la vida, porque Dios te está dando el aliento. No, Dios te da el aliento, Dios te da talentos, Dios te da habilidades, Dios te da familia, Dios te da un hogar. Todo lo bueno que tú tienes, Dios te lo está dando. Yo puedo decir que Dios te lo está prestando, porque todo es de Él. Porque todo es de Él, ¿no? Ahora tiene un propósito, ¿no? Doble. Y es cierto, sí, la Biblia dice, parte de ese propósito o un propósito por la cual Dios nos da todas las cosas es para que las disfrutemos. Sí, la Biblia enseña que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, pero no en una forma egocéntrica, no, sino Él nos da para nosotros, Él nos da todas las cosas para que nosotros lo usemos para su gloria, ¿no? Para nosotros agradecerle y para nosotros honrarle por todas las cosas que Él nos da. Todo lo que Él nos da es para usarlo para su honor. Ahora bien, entonces, ¿por qué tenemos una deuda con Él? Simplemente porque todo lo que tenemos es dado por Dios. Todo lo que nosotros tenemos, la habilidad para pensar, la habilidad para amar, la familia, el trabajo, el aliento, la vida, todo absolutamente lo que el hombre, lo que tú tienes y lo que yo tengo es dado por Dios. Es dado por Dios y es dado para nosotros honrarle, adorarles y agradecerle, ¿no? Pero en segundo lugar, tenemos una deuda con Dios, todo hombre, por la relación entre Él y el hombre. ¿Qué quiero decir? Miren, por la naturaleza de la relación entre Dios y todo ser humano, el hombre tiene una deuda para con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador y todos nosotros somos sus criaturas. Porque Dios es el Señor soberano o el Rey soberano y todo hombre es que sus siervos, ¿no? Miren, por la naturaleza de la relación entre Giancarlos y yo, o yo y Giancarlos, él tiene una obligación de honor y obediencia a mi persona. Y yo creo que nadie de ustedes me discutiría eso, ¿no? Por la naturaleza de la relación entre yo como padre y Giancarlos o Alessandra, mi hija, por la naturaleza de nuestra relación, hay una obligación, una deuda, por así decirlo. Ellos me deben algo a mí. ¿Qué me deben? Honor y obediencia. Honor y obediencia, ¿no? Y creo que nadie podía negar ello. Entonces, por la naturaleza de la relación entre Dios y todo ser humano, entonces, por la naturaleza de la relación, está obligado para con Dios, está endeudado para con Dios. No solamente porque de Él están recibiendo todas las cosas, pero también porque Él es el creador, porque Él es el Rey soberano. Y a Él le debemos todo honor, todo agradecimiento, toda obediencia. ¿No? Ahora, algunos de ustedes pueden decir, Boloni,
Yo no tengo ninguna relación con Dios. Es más, yo no quiero ninguna relación con Dios. Miren, hay verdades que son inmutables. Hay verdades que son inmutables, ¿no? Como, por ejemplo, nosotros, tú y yo, necesitamos oxígeno para vivir. Y usted no puede decir, no, yo no quiero oxígeno. Yo no quiero ninguna relación con el oxígeno. Bueno, ok, vamos a hacer una cosa. Tápese la nariz, cierre la boca y vamos a ver qué va a pasar. No va a poder existir, no va a poder vivir, se va a morir. Así que no importa que usted diga que usted no quiere nada que ver con el oxígeno, la realidad inmutable de la vida es que usted necesita oxígeno. Otro ejemplo es, es el color de la sangre. ¿De qué color es la sangre? Roja. Bueno, usted puede decir no. Yo creo que es azul. Yo creo que es amarilla. Yo creo que es negra. No. Bueno, pero la realidad o la verdad inmutable es que la sangre es roja. O sea, y es lo mismo. Una verdad inmutable es que usted y yo somos criaturas, somos siervos del Creador soberano Dios. Y por la naturaleza de nuestra relación con Él, todos nosotros estamos endeudados u obligados para con Él, ¿no? Una tercera cosa que quería mencionar, entonces no solamente el hombre está endeudado por Él, está obligado para con Él, porque de Él y para Él son todas las cosas, por la naturaleza de nuestra relación con Él, porque Él es el Creador, porque Él es el soberano Rey, pero también quiero mencionar que sobre todo nosotros, cristianos, estamos, no voy a decir endeudados, aunque lo podría decir, pero voy a decir obligados para con Él. ¿Por qué, hermanos? Bueno, permíteme decirlo en una forma de pregunta. ¿No nos ha dado Dios a nosotros, cristianos, mucho más que a los demás? ¿No nos ha dado Dios a nosotros mucho más que a los demás? Por supuesto que sí. Habían dos deudores. Uno debía una cantidad y el otro otra cantidad. Nosotros, hermanos, se nos ha perdonado, se nos ha dado mucho más. Su gracia, su misericordia, su perdón, la salvación, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. No, se nos ha dado mucho más. Por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos una obligación mucho mayor para con Dios que los demás, ¿no? Nos ha dado también incluso una herencia, entre otras cosas, ¿no? Ahora bien, ¿por qué tenemos una deuda? ¿Por qué todo hombre tiene una deuda con Dios? Porque de Él y para Él son todas las cosas. Porque todo lo que tú tienes, te lo está dando Dios. Te lo está dando Dios. Todo. Todo, todo, todo. Y aunque tú no quieras admitir, te estás endeudando con Dios, ¿no? Y no solamente, por supuesto, porque Él es Dios, el Creador, ¿no? Y en segundo lugar, ¿qué le debemos a Dios? ¿Qué le debemos? ¿No? ¿A qué estamos obligados nosotros a darle a Dios? Bueno, varias cosas. La primera cosa, usted no lo tiene que buscar, pero yo voy a leer en Hechos 17. Escuche nada más, si usted no lo puede encontrar. En Hechos 17, versículo 24, vemos aquí, permíteme leer, dice, el Dios que hizo el mundo, escuchen bien, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni, versículo 25, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da, ¿qué? A todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Lo escuchó? ¿Lo leyó? Porque Él es que da a todos
vida, aliento y todas las cosas. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre todo, sobre toda la faz de la tierra, y les ha preferido el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Muy sencillo. El Dios que da todas las cosas, que ha creado todas las cosas y que da al hombre todas las cosas, vida, aliento y todas las cosas, dice, también en su soberanía te ha permitido vivir en ese tiempo de la historia. Y en su soberanía te hizo nacer en la familia que te hizo nacer, te está haciendo vivir donde tú vives y te tiene aquí donde tú estás, etcétera, etcétera, etcétera. Él es el Dios, el creador, el soberano sobre tu vida. Dice, ¿y para qué hizo eso? Versículo 27. Para que busquen a Dios. La primera obligación que todo ser humano tiene para con Dios es buscarle. Es lo primero. ¿Qué tú le debes a Dios? Tú le debes buscarle. Tú tienes una obligación de buscar a Dios, porque Él en su soberanía te da la vida, te da el aliento, te da todas las cosas que tú tienes, te hizo vivir aquí en este tiempo y en su soberanía te tiene aquí en este lugar para que tú escuches que tú le tienes que buscar a Él. Esa es la primera obligación que todo ser humano tiene para con Dios, para que le busquen, ¿no? Pero también Mateo 22, y no está hablando con un creyente, en Mateo 22, una persona le pregunta, ¿cuál es mi mayor obligación, mi mayor deber? ¿Cuál es? Le dice, maestro, sabemos que eres 22, 36. Ese maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento en la ley? Él le dice, el versículo 27, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. ¿Qué le debe el hombre a Dios? Amarle. Devoción. La primera obligación, sobre todo para el creyente, hermanos, es amar a Dios. Las Escrituras, hermanos, sin lugar a duda, nadie podía discutir esto. La primera obligación que el creyente y todo ser humano tiene para con Dios es amarle, dar su vida en devoción a Él, a Dios. Miren, a mí me da una pena tan grande cuando en el momento de la alabanza, algunos de ustedes ni siquiera alaban. Porque las Escrituras nos dicen claramente, esta es tu obligación, este es el primer mandamiento, ámame, date en devoción a mí, con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu pasión. A nosotros, hermanos, hay cosas tan insignificantes en la vida que nos gozamos y saltamos y brincamos y nos entusiasmamos. Y cuando estamos en la iglesia, en la congregación, algunos, gracias al Señor, muy pocos, pero algunos, domingo tras domingo, nunca, hermanos, tristemente, se dan en una devoción total y absoluta al Señor, alabándole con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su ánimo, con todo su afecto. Miren, ¿qué le debemos a Dios? Buscarle, amarle, o sea, darnos en devoción absoluta a Él, ¿no? Pero debemos de darle honor y agradecimiento. En Romanos 1, hay un versículo allí, no lo voy a leerlo todo, pero dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les he manifestado, pues Dios se lo manifestó.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Saben por qué, hermanos? Personas que nunca han escuchado de Cristo están bajo la ira de Dios, porque nunca le dan gracia y honor a Dios. Porque lo que tienen de Él lo están rechazando, entre otras cosas. No, todo ser humano, hermanos, le debe a Dios la obligación continua de darle honor y agradecimiento a Dios. Qué triste es cuando yo o usted nos caracterizamos más por quejarnos que por agradecer. Porque continuamente Dios nos está dando y dando y dando. Y una característica de nosotros, una obligación para nosotros es continuamente darle a Él honor y gratitud. No importa qué. No importa qué. Pero mire, en el versículo, el versículo 21, ¿no? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Otra cosa que quiero mencionar, y lo podemos leer en Romanos 25, es servicio. ¿Qué le debe todo hombre a Dios? Le debe buscar, le debe amar en devoción, le debe dar honor, gratitud y darle servicio. Miren, algunas personas creen que solamente Dios demanda servicio del creyente. Es mi opinión que no es así. Todo ser humano está endeudado para con Dios, porque Él es el Rey soberano y el ser humano, o nosotros seres humanos, somos sus siervos y le debemos de servir. El no servirle es caer en una deuda. Miren, en el Mateo 25, permíteme leerle el versículo 14, Mateo 25, versículo 24, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, ¿no? Y a uno le dio tanta cosa, y a otro le dio tanto, y a otro le dio tanto. 25:14. Permítame leerle rápido el versículo 24, dice, pero llegando, el Señor se va, le entrega, ¿no? Talentos, capacidades, ¿no? Habilidades a 3 personas, regresa, viene donde uno, y el otro, uno lo duplicó, el otro también. Llegando el tercero, el versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Dice, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debía ser dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Miren lo que dice, quitad pues el talento y dadlo a los que tienen 10 talentos, porque el que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El versículo 30 dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir, y el rugir de dientes. Todo ser humano le debe servir a Dios. Todo ser humano le debe servir a Dios. Por supuesto que en una manera no se puede servirle a Dios hasta la salvación. Pero miren, en último, y solamente lo voy a mencionar porque es tan obvio que no voy a ir a ningún versículo. La cuarta cosa que todo ser humano
No importa que sea creyente o no creyente, todo ser humano le debe a Dios que obediencia. Obediencia, perdón. Todo ser humano le debe a Dios o está en la obligación de obedecer a Dios, ¿no? A su voluntad y a su ley. Y es tan obvio que ni siquiera no pienso ir a ningún versículo. Todo ser humano está obligado para con Dios a obedecerle, a obedecer su ley, su palabra, su voluntad. Implicación. Una implicación es, si usted seriamente piensa en en esto, en la deuda que todo ser humano tiene para con Dios, porque todo es de Él, todo lo que usted recibe se lo está dando Él por la naturaleza, porque Él es Dios, porque nosotros debemos de darle por todo lo que Él nos da, honor y gratitud continuamente. Usted se va a dar cuenta que la deuda que todo ser humano tiene para con Dios es eterna, ¿no? Es eterna. Miren, es una inmensa deuda eterna para con Dios que no podemos pagar, que no podemos pagar. Permíteme hacerlo, traerlo a aplicación, por así decir, personal, con una pregunta. Ayer, si yo te pregunto, ayer, ¿qué te dio Dios? Ayer, el día de ayer, solamente el día de ayer, contéstame, ¿qué te dio Dios? Con otra pregunta, seguida de otra pregunta, ¿cómo lo usaste? Si tú seriamente piensas en estas dos preguntas, tú y yo vamos a tener que admitir que todos los días tenemos una deuda para con Dios. El tiempo que Dios te dio, ¿cómo lo usaste? ¿Lo usaste para traerle honor y gloria? Todas las cosas que Dios te dejó disfrutar, ¿le agradeciste? ¿Le obedeciste? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Le serviste? Si somos sinceros, tenemos que decir, el día de ayer, si es de 1 a 100, maybe por la gracia de Dios saqué 10. Ahora sí, si no es sincero, usted pues 99. Tenga cuidado con decir 99, no vaya a ser que Dios le quite la vida. Sí, porque casi perfecto ya, ¿no? Pero si somos serios, o sea, si seriamente pensamos en esto, usted y yo tenemos que realmente decir, la deuda mía para con Dios es eterna. No la puedo pagar. Lo cual nos lleva, ¿no? Al segundo punto del texto bíblico, que es el ruego. El primero es el problema. El segundo es el ruego. ¿Cuál es el ruego? ¿Cuál es el ruego que vemos aquí? Bueno, el problema, si vienen conmigo a Mateo 6, el problema dice, y perdónanos nuestras deudas. ¿Cuál es el problema? Que estamos endeudados para con Dios. Nuestras deudas es el problema. ¿Y cuál es el ruego? Perdónanos. Ese es el ruego. Somos incapaces de pagar semejante deuda. Y el ruego que todo ser humano le tiene que hacer a Dios es, perdóname, perdóname. ¿No? En palabras de Isaías 38:17 dice, echase tras tus espaldas todos mis pecados. Es decirle, Padre, Creador, soberano Rey, mi deuda, échala tras tus espaldas. No la vea, no me la tomes en cuenta, échalas a tus espaldas. Palabras de Jeremías 31:34. Dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados más. Es decirle, es rogarle, Padre,
Creador, Rey, omnipotente, Rey soberano, borra todas mis maldades. Échalas a tu espalda, échalas a lo profundo del mar, bórralas. No me tomes en cuenta mi deuda. Todo ser humano debe de rogarle a Dios que le perdone. En tercer lugar y último, ¿qué asume el texto bíblico? Mire, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos ¿a quiénes? A nuestros deudores. Venga conmigo, por favor, a Marcos 11. Marcos 11, versículo 25. Dice, voy a esperar que usted llegue allá. Mientras tanto voy a tomar un poquito de agua, si usted me permite. Si no me permite, también la voy a tomar. Once 25. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y cuando estéis orando, dice la palabra de Dios, a nosotros creyentes, cuando estemos orando, dice, si te recuerda de que tiene algo, ¿no? Algo contra alguno, contra alguien, dice, perdónalo, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La cosa se pone más interesante en el versículo 26. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué quiere decir este versículo? Pues lo que quiere decir es que si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Eso es lo que quiere decir. No, miren, asume que el creyente no puede sino perdonar. El versículo, hermanos, asume que si usted no perdona, usted no es un discípulo de Dios o un discípulo de Cristo. No, nosotros tenemos que perdonar. El versículo asume que nosotros perdonamos, que no guardamos rencor ni odio en nuestros corazones. En Efesios 4, versículo 32 dice, así como Dios te perdonó a ti, perdona también a los demás. Primera de Corintios 13, 5 dice, el amor no puede guardar rencor, no puede guardar cuentas viejas. Una implicación, antes de decirle la implicación, permíteme decirles rápidamente, ¿por qué algunas personas no perdonan? En primer lugar, porque no confían en Dios, porque no confiamos en Dios. A veces guardamos rencor, odio, y no perdonamos porque no estamos confiando en Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 12, versículo 19, dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero nosotros no confiamos en el Señor y tenemos temor de que el charlatán o el tal no vuelva y no haga lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer? No lo vamos a perdonar, al contrario, nos vamos a vengar. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios. La persona que tiene problemas con perdonar, con guardar rencor, con guardar odio en su corazón, es una persona que no confía en Dios. No. Miren, en segundo lugar, y le voy a decir algo que tal vez usted no me crea, pero se lo voy a decir como quiera. ¿Sabe por qué a veces no perdonamos? Porque queremos hacer sufrir a los demás. Oh, yo, sí, tú, sí, yo. Cuando no perdonamos, es que porque queremos hacer sufrir a los demás. Es porque este me hizo sufrir injustamente, yo me voy a asegurar
de hacerlo sufrir, ese me la paga. De alguna manera lo voy a hacer sufrir. No le voy a hablar, no le voy a dirigir la palabra, lo voy a mirar mal, o le voy a hacer hasta un daño, o le voy a decir lo que se merece, porque me hizo sufrir y yo lo voy a hacer sufrir. A veces, hermanos, cuando no perdonamos es porque queremos hacer sufrir a los demás. No. Léele un versículo bíblico. No paguéis a nadie mal por mal. Si no, dice, hay una deuda que tenemos para todos. Perdonarles y amarles y hacerles bien y orar por ellos. Y mientras cada vez que tengamos una oportunidad de hacerles bien, hazles bien. Y mientras si lo ve necesidad, si lo puede ayudar, ayúdalo. Si no, ora por él como quiera. Pero no, a veces nos hacen sufrir y nos aseguramos de hacerle sufrir. No. En tercer lugar, muchas veces, porque no entendemos qué tanto se nos ha perdonado. Y este es el punto en Mateo 18, el versículo 33, donde dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como tuve misericordia contigo? Y ustedes saben la historia, ¿no? Un rey que tenía 2 siervos, uno le debía, como dicen los puertorriqueños, un montón, muchísimo. Y el rey lo llama y él le perdona. Pero el charlatán no hace salir de la presencia del rey y ve a un consiervo que le debe, como dicen los dominicanos, 2 cheles y lo agarra por el cuello y le dice, tú me pagas. Y si no me pagas, como no tenía con qué pagarle, lo tiró a la cárcel. Y el rey lo llama y le dice, siervo malvado. ¿No? Después de todo lo que yo te perdoné y tú no le pudiste perdonar a él estos 2 cheles, 2 centavos para los que no saben, los que no son dominicanos. No. Pero miren, hermanos, ¿saben? Lo más triste, a veces no perdonan, a veces no perdonamos porque no hemos experimentado el perdón de Dios. Porque la persona que ha experimentado el perdón de Dios tiene que perdonar. Cuando esté orando, perdona a los otros, a los que le tienen rencor, a los que le tienen odio, a los que no ha podido perdonar, si quiere que yo te perdone. Porque si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. Asume que el creyente verdadero perdona, que no guarda rencor, que no guarda cuentas viejas, que mucho menos se la tira en la cara, sino que la echa también a sus espaldas, ¿no? Que las borra. Implicación: es imposible tener comunión con Dios si tú le estás guardando odio o rencor a un hermano. Y esto es serio. Y con esta palabra quiero terminar. Si tú le estás guardando algo a un hermano, es mentira que tú tienes comunión con Dios. Dios es luz y el que quiere tener comunión con Dios tiene que caminar en luz. No puede guardar rencor. Mi invitación para ustedes y para mí, que Dios nos examine nuestros corazones. ¿Le está guardando alguna cosita, por más pequeña que sea, a un hermano? Es mentira que usted está guardando comunión con Dios si lo está haciendo. Perdónalo para que Dios te perdone. Y para terminar, si tú no perdonas, si tú no conoces, si tú te has dado cuenta que tú no le has buscado, que tú no vives dándole honor y gloria y honor al Creador, es porque tú no eres salvo. ¿Qué tú tienes que hacer? Yo hablaba con un joven que me dijo, yo quiero ser salvo esta mañana. ¿Qué tú tienes que hacer? Mire, permíteme leer lo que dice las Escrituras, ¿no?
Las Escrituras dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. La pregunta es, ¿quieres ser salvo? ¿Qué tiene que hacer? Rógale al Señor. Confiesa tus pecados. Confiesa creyendo en Jesucristo como el único y verdadero Salvador. Y será salvo. Y toda tu deuda será perdonada. Aleluya. ¿No? Te invito, vamos a orar. Si tú no eres salvo, pero quieres el perdón de tus pecados, reconoces que tienes una deuda para con el Creador, el Rey soberano, confiésale y dile algo así en tu corazón. Dile simplemente un ruego. Padre, perdóname. Reconozco mi gran deuda, mis muchos pecados contra ti. Te suplico en el nombre de Cristo, creyendo que Él murió por mis pecados y se levantó de los muertos, te suplico en el nombre de Él, por su persona y su obra, que borre todas mis maldades, que me perdones de todos mis pecados, que me dé un nuevo corazón, un corazón con la capacidad de amarte, de servirte, de darte honor y gloria continuamente. Padre, de obedecerte, de obedecer las Escrituras, de amarte no solamente a ti, pero también a los hermanos. Mi ruego, Señor, es muy sencillo. Perdóname toda mi deuda. Perdóname todas mis maldades. Y las Escrituras dicen que si tú has confesado esto, tú eres salvo. También para ti, hermano, como hermano pastor, te ruego en el nombre de Cristo Jesús, que si tú tienes alguna cosita, por más pequeña, en contra de un hermano, perdónalo. Perdónalo para que así también Dios te perdone. Perdónalo para que así también tú tengas comunión con Dios y comunión con los hermanos. En la iglesia de Dios no hay lugar para el odio, para el rencor. Perdonad vuestras ofensas los unos a los otros. En el nombre de Cristo te suplicamos, ayúdanos a perdonarnos los unos a los otros. Amén.